voy a leerles uno de los cuentos y luego tal vez abrir la sesión a preguntas que tal vez alguno de ustedes pueda tener. El libro que se me ocurrió leer es un libro que le dediqué a un amigo que se llama Nicolás Fernández Bravo, lo conozco desde que tengo 5 años, vive en Argentina, es un antropólogo. Y este cuento, en la página 35, me cuesta hasta encontrar las páginas, se llama Localidades Improbables. La idea surgió después de un programa, tenemos un programa de radio, un programa tipo podcast con él, el cual empezamos a divagar y a hablar sobre distintos tópicos, y en este caso él hablaba sobre los lugares del mundo que poca gente visita, o sea, todo el mundo visita Río de Janeiro y Madrid y Miami y bueno, todo el mundo que tiene los medios para hacerlo, me refiero a eso, pero hay muchas localidades que son improbables, a las cuales nadie va, y este es un cuento sobre ese tipo de lugares. Una línea es una sucesión infinita de puntos, pensó Augusto. Esa vía frente a él era una sucesión infinita de localidades improbables, de las cuales Pipinas era tan solo una. Desde 1977 que el tren había dejado de pasar por la estación y el pueblo se había ido transformando paulatinamente en una caricatura vernácula de las del lejano oeste. Pero en Pipinas no había cowboys, ni cardos rodando por la calle principal. Solo quedaba gente, la poca que había decidido no irse desde el cierre de la estación. Tantas veces había escuchado a su abuela comentando sobre el inmenso flujo de gente que pasaba por el pueblo en los días en que llegaba el tren a Pipinas. En los 60 llegó a pasar 3 veces por semana, en lo que podríamos decir fue la época dorada del pueblo. Su propio abuelo materno había trabajado en la boletería de la estación por más de 25 años, hasta el día en que el infarto lo sorprendió dándole el vuelto a don Bonifacio Mauré. Augusto ya tenía 37 años y desde los 15 que trabajaba en el local de reparación de radios que había heredado de su padre. Su papá se había mudado a Pipinas desde Juan Lacase, donde había aprendido el oficio de reparación de radios a transistor de un negro que todos llamaban Boteco. También su padre le había narrado incansablemente lo distinto que era Pipinas en aquel entonces. Los domingos en la plaza del pueblo, la vez que los visitó el presidente Arrambide y se alojó en la posada del Cangrejo. El resto eran solo recuerdos, casi todos de la época del tren. Augusto había ido a la capital tan solo 2 veces, para la final del Mundial y para ver morir a su padre en el hospital de clínicas. Desde entonces no había vuelto, ya que debió hacerse cargo del local de reparación para poder darle sustento a su pobre madre. Fue en esa soledad desesperada de pueblo que una tarde encontró su razón de ser, el motivo por el cual nunca se iría de Pipinas. Habían pasado ya 3 meses desde el entierro de su padre, y entonces pensó que sería oportuno y productivo ordenar el tallercito que se encontraba detrás del local de atención al público. Ese tallercito permanecía cerrado hacía años, por lo que el polvo y la humedad lo cubrían todo. Mientras iba deshaciéndose de viejos repuestos que ya nadie iba a necesitar, dio con un cajón que se encontraba oculto detrás de 2 tachos de pintura de 20 litros. Al abrirlo, no sabía que allí dentro encontraría tal vez la razón por la que había permanecido en Pipinas. Una Sancho del señor Arroyo, fechada agosto de 1967. 2 Spica, sin nombre, pero con fechas previas al 59, tal vez provenientes del Uruguay. Una Arvin de los años 50, dejada por la esposa del almacenero Fabricio Azure, en abril de 1971. Así fue descubriendo una increíble colección de radios a transistor que su padre había ido guardando, trabajos que los clientes por un motivo u otro nunca habían pasado a recoger. Cada radio era una historia, detrás de cada una de ellas había un secreto motivo para que estuvieran allí archivadas en ese cajón de la central de reparación de radios de Pipinas. La primera lágrima corrió por la mejilla de Augusto, se acordó de su papá, y por primera vez en 24 años volvió a correr esa salada humedad por su rostro. No lloraba desde el día en que partió el último tren a Capital desde Pipinas, pero este no era un llanto igual, no era un llanto con dolor, ni un llanto por haber perdido a su padre tan tempranamente. Era otra sensación inexplicable, como si en ese cajón olvidado, tras las latas de pintura, hubiera hallado no solo una cantidad de radios a transistor, sino más bien la razón de su existencia. Tantas veces se había preguntado qué estaba haciendo aún en Pipinas. Todos sus primos habían ido, todos sus amigos de la infancia estaban viviendo en la capital o en el exterior. Sentía que solo él había quedado en Pipinas, como si fuera el último espécimen de una especie en extinción. No tenía esposa ni hijos. Su única novia se había ido a estudiar a Córdoba y no había regresado más nunca. En su última carta le había escrito que ella no tenía ya nada en común con ese pueblo.
Augusto, en cambio, sentía que tenía su destino atado a Pipinas, aún después de que cerraron la estación, luego de la muerte de su padre, aún tras la partida de sus primos y sus amigos. Ante el constante abandono, encontraba siempre motivos para quedarse. No sabía bien por qué, pero él sabía que se quedaría en Pipinas para siempre. Muchas veces, cuando algún primo volvía de visita y se encontraba repitiendo las mismas frases. ¿Y quién va a ocuparse de mamá? O el negocio solo no se atiende. Sus primos siempre lo miraban con una mezcla de pena y admiración. Ellos también extrañaban algo de la vida en Pipinas. Había algo que en la capital nunca hallarían. Eso mismo fue lo que Augusto encontró en ese cajón perdido tras las latas. Algo que en la capital nunca hallaría. Una razón, tal vez la única razón. Mientras desempolvaba una vieja Zenith Transoceanic 7000, perteneciente al Dr. Diller, la idea lo golpeó como un martillazo en la sien. Esas radios habían sido dejadas allí por un motivo. Eran un documento que estaba aguardando para ser descubierto. Y él lo había logrado desenterrar para ahora sí enseñárselo al mundo. Este hallazgo debía ser compartido con el resto de la humanidad. De esto no cabía la menor duda. En breve, Augusto abriría el primer museo de la radio. Imaginaba a la gente llegando desde la capital en ómnibus, o en auto, o en moto. Los medios lo entrevistarían, le preguntarían por el origen de los aparatos, sobre su historia, sobre sus dueños. Es que este no sería tan solo un museo de la tecnología ya muerta, de la radio a transistor. Sería un museo de la historia de esos aparatos y sus dueños. Un museo de los motivos que llevaron al arribo de las radios a ese cajón. Un museo único e inexistente. Su madre lo apoyó incondicionalmente en el emprendimiento. Decidieron transformar el living de la casa en la sala de exposiciones. El zaguán sería la entrada y el baño que se encontraba al lado de la cocina sería el que utilizarían los visitantes del museo. No fue difícil construir las vitrinas. Hubo que mudar los muebles del taller y cambiar los cuadros del lugar. Además, en el frente de la casa pintaron en letras negras Museo de la Radio. Los vecinos extrañados comenzaron a preguntar por la fecha de apertura. Augusto determinó que sería adecuado inaugurarlo el 18 de junio, fecha de nacimiento de su padre. Quedaban 3 semanas. Se enviaron invitaciones impresas al diario local, al intendente de la ciudad y por vía verbal a todos los vecinos de Pipinas. Llegó el día 18 y todo estaba listo. Abrieron a las 10 y sin ningún emotivo acto los vecinos pudieron comenzar a admirar la exposición. 27 aparatos de radio transistor de 14 marcas diferentes. Las fechas de fabricación iban desde 1948 hasta 1975. Una colección única e improbable, tal vez tan improbable como el oficio de Augusto y la propia localidad de Pipinas. A eso de la 1 de la tarde pasó el intendente, mientras iba camino a su religiosa siesta de la tarde. La prensa local mandó a su único reportero, quien entrevistó a Augusto por más de 20 minutos. Augusto y su madre se sentían realizados. Los últimos en llegar fueron los primos, que llegaron en un micro de la capital a las 6 de la tarde. El museo se cerró a las 8 y antes de cenar, Augusto decidió ir a dar una vuelta. Sus pasos lo llevaron hasta la estación donde había trabajado su abuelo. Se sentó al borde del andén y miró esa vía interminable por la cual tantos habían llegado a Pipinas. Esa misma vía que años atrás había traído a su padre desde Juan Lacase. Esa infinidad de puntos improbables que se hallaban desconectados unos de otros desde el cierre del ferrocarril. Cerró sus ojos e imaginó esa estación en los años 50, en la era en que las radios a transistor eran el artículo más codiciado por los hogares modernos. En ese sueño consciente vio llegar el tren de la capital. Vio cómo no echaba tanto humo como él imaginaba. Vio bajar a su padre del segundo vagón, tan joven como en las fotos en blanco y negro que conservaba su madre. También lo envió caminando directamente hacia donde él estaba, con su amplia sonrisa. Sintió su inconfundible presencia cuando se detuvo frente a él. Y entonces percibió el abrazo de su padre que venía a agradecerle por la apertura de un museo que él había soñado tantos años antes. Gracias, Pablo. ¿Te gustó? Es la hora de vender. Es la hora de vender. Ya casi, ya casi.